Hola, ¿cómo están todos? Espero que el día de hoy se encuentren súper bien. Y pues nosotros vamos a continuar aprendiendo Quichua con el tema Pacha. Muy bien. ¿Cuál va a ser nuestro tema? Repitan conmigo, Pacha, que en el español es tiempo, ¿sí? Pacha, tiempo. Lo podemos recordar como el día, tarde y noche. También vamos a ver otras palabritas relacionadas también al tiempo. Muy bien. Ok, esto es para recordar porque esta clasecita ya la vimos el año pasado o ya se la tuvieron que dar. Muy bien. Vimos acerca de puncha, ¿verdad? Que es día, lo básico. Día, chichi, tarde, tuta, noche, tutamanta, madrugada. Vamos una vez más. Puncha, día, chichi, tarde, tuta, noche y tutamanta, madrugada. Muy bien. Una vez más para poder acordarnos muy bien y empezar con nuestra clase nueva. Empezamos con puncha, día, chichi, tarde, tuta, noche, tutamanta, madrugada. Muy bien, una vez recordado, empecemos. Vocabulario. Tenemos las palabritas en español y en quichua. Están las palabras hora, reloj, minuto, segundo y año. Vamos a aprender cómo se dicen cada una de estas en quichua. Empezamos, usted va a tener que escuchar atentamente y luego repetir después de mí. Muy bien. Empezamos 1, 2 y 3. Hora, saya. Hora, saya. Muy bien. Una vez más. Hora, saya. Reloj, reloj, pachatupuk. Reloj, pachatupuk. Minuto, chiniku. Minuto, chiniku. Repitan, minuto, chiniku. Segundo, chinilla. Segundo, chinilla. Año, guata. Año, guata. Muy bien. Una vez más vamos a repetir. Hora, escuchen muy bien. Hora, saya. Hora, saya. Reloj, pachatupuk. Reloj, pachatupuk. Minuto, chiniku. Minuto, chiniku. Segundo, chinilla. Segundo, chinilla. Año, guata. ¿Sí? Bueno, este es nuestro vocabulario del día de hoy acerca del tema Pacha. Nuestro tema va a ser, nuestro deber será repetir 5 veces cada palabra del vocabulario y lección. La lección como las han venido dando, ¿verdad? Van a enviarme un audio por WhatsApp en el cual van a tener que decir las palabritas del vocabulario, que son 5, perdón. Hora, reloj, minuto, segundo y año, en español y en quichua. ¿Sí? Bueno, pues eso en cuanto a nuestra materia de quichua. Recordemos que vimos acerca de pacha, que en el español es tiempo. Recordamos algunas palabritas, puncha, chichi, tuta, tutamanta. Y aprendimos un nuevo vocabulario. Por lo tanto, también tenemos el deber. Muy bien. Eso es todo por la clase del día de hoy. Esperando que realicen todos sus deberes y nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao.